Buenas noches con todos participantes. Buenas noches, estimados participantes. Vamos a iniciar en breve. Por favor, esperemos mientras que se van conectando, ¿sí? Buenas noches con todos. Vamos dándole la bienvenida. Buenas noches, estimada Adela. Buenas noches, Anitza. Buenas noches, Betty, Karina. Buenas noches, Doris. Doris Diana Ducos. Buenas noches, Luisa. Erika, Fabi. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Irene, Yasmín, Jenny, Joana. Laia, Lisette, Liz, María, Mercedes, Miriam, Rosario, Roxana, Sonia, Stephanie, Vane, Hilda, Mayeli, Irma, muy buenas noches con todos los presentes. Vamos esperando mientras que se van conectando los demás.
Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Le damos la bienvenida nuevamente a ustedes por estar aquí el día de hoy presente en nuestra última sesión, nuestra tercera clase de Hablemos de TDAH, mitos y conductas en niños. Se escucha claramente, ¿verdad? Sí, ¿Me Roger, escuchan? te escuchamos fuerte y claro. Sí, sí, está muy bien. Escucha. Perfecto, perfecto. Bien. En esta oportunidad, tú, yo, él, ella, ellos, nosotros, todos somos Holding 7.5 y vamos a aprender el día de hoy nuestros programas. Te comento un poco y conoce un poco los beneficios que te vamos a brindar al llevar nuestros programas. Vas a tener grupos de WhatsApp, vas a tener una asesoría personalizada, vas a tener un aula virtual las 24 horas. ¿Para qué te sirve esto? Para que tú puedas ahí repasar, reproducir, descargar tus clases cuantas veces tú necesites. Y vas a también tener lo que es una certificación universitaria, lo que normalmente otras entidades o instituciones no te la brindan. Pues como sabrás, y lo comentamos desde un inicio, tenemos nuestros convenios institucionales y universitarios. Tenemos el convenio con la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y también con la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como la Cantuta. Les presentamos una muestra de modelos de certificados para que ustedes puedan visualizar cómo estaría saliendo al llevar nuestros programas completos, especializaciones o diplomados de 8 meses. Pues, como sabrán, la modalidad o la metodología de estudios es, las clases son totalmente en vivo desde la plataforma Zoom, pero 100% en vivo. Vas a llevar a través del aula virtual, plataforma Zoom y también todas tus clases son automáticamente grabadas, ¿sí? Por si en caso, en una oportunidad no puedes ingresar, ya tienes tus clases grabadas también y subida en tu plataforma. Comentarles un poco el tema de la inversión. Normalmente nuestros programas o cualquiera de nuestros cursos tiene un costo de inscripción de 320 soles, que es matrícula 160, y su primer módulo o tu primera mensualidad tiene un costo de igual de 160. Pero les comento lo siguiente, ustedes por pertenecer a estas 3 clases modelo de webinar tienen una promoción exclusiva y como les comenté a algunos alumnos que me escribieron por interno, son solamente para las 10 primeras vacantes o los 10 primeros alumnos que se inscriben en el programa. ¿Cuál es la inversión de esta promoción? Ya no pagarías 320 por tu inscripción, sino pagarías solamente un monto de 220 soles. ¿Pero qué incluye esos 220 soles? Incluye tu matrícula, 100 soles que es su pago único que harías y 120 de tu primer módulo o tu primera mensualidad. Imagínate qué tal promoción que te vas a llevar. Adicional a ello, no te imaginas lo que tenemos para ti de regalo si en caso te inscribes. Te vamos a regalar un curso totalmente gratis de manera asincrónica que está valorizado en un monto de 1.440 soles. ¡Wow! Quiere decir que si tú te inscribes en este programa de estrategias de intervención en niños con TDAH, te vamos a regalar uno de nuestros 3 programas de manera sincrónica, que es el curso de andragogía o el curso de dificultades de aprendizaje y modificación conductual, o si no, el curso de neurociencias pedagógicas. ¿Y te imaginas? Y no solamente eso, por segundo regalo para ti es lo siguiente. Te vamos a certificar por estas clases gratuitas con 120 horas académicas. ¿Qué tal promoción que no se la pueden perder por llevar nuestros programas? De igual forma, le compartimos nuestro medio de pago que le vamos a compartir también a través del grupo de WhatsApp. Contamos con el Banco BCP, Banco Continental, Banco de la Nación
o si no también hasta con el mismo YAPE para que así se le pueda hacer más factible hacer su abono correspondiente. Así que, sin más preámbulos, estimados estudiantes, estén listos y preparados que vamos a dar pase a nuestra ponente Adela Pazano. Adelante, Adela. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla con unas diapositivas. Perfecto. Bien. Quiero empezar señalando que debido a que las primeras dos clases introductorias hemos tenido dificultades para terminar con algunos aspectos que son de interés de todos, el día de hoy me voy a centrar en los primeros minutos en desarrollar las estrategias, que es algo que ustedes han estado solicitando a través del chat, y luego voy a pasar a responder sus consultas, ¿sí? Si es que ustedes tienen de repente preguntas y no pueden quizá abrir el micro en el momento que yo señale que ya vamos a empezar a absolver las dudas, pueden ir colocándolas en el chat de modo que cuando nos toque el tiempo para responder, yo voy viendo qué es lo que han colocado allí y dando respuesta, ¿sí? Bien. Quiero señalar algo que yo comenté en la primera sesión introductoria y que tiene que ver con que la intervención tiene que ser integral. Es decir, no basta en el caso de las condiciones del neurodesarrollo solamente con que un niño vaya a terapia, sino que la intervención debe abordar también aspectos en la familia, ¿sí? Sobre todo, pensemos en los primeros años de vida, es muy importante que los padres o los cuidadores, a veces no son los papás, a veces son los cuidadores, se encuentren capacitados para poder intervenir, ¿sí? Y no hay mejor forma de capacitarse que a través de la psicoeducación, por ejemplo. Cuando tenemos una presunción diagnóstica o cuando ya hay ciertas características que son mencionadas por de repente el médico, ¿no? Que no necesariamente es un médico especialista, puede ser el pediatra, el que ya se va dando cuenta de que existen ciertos rasgos que nos hacen inclinarnos por una condición. Ya tenemos que irnos documentando acerca de la condición o documentándonos acerca de cuál podría ser la condición del niño, ¿sí? Eso es bien importante. Lo otro es que cuando el niño va creciendo y le toca ingresar al mundo de la escolarización, que sabemos que es muy importante porque en el colegio o en el caso de la educación inicial, ¿no es cierto? En el nido, el jardín, ahí también hay un espacio importante de aprendizaje y de socialización y también de adquisición del lenguaje y otras habilidades que, como hemos mencionado en la sesión anterior, son fundamentales trabajarlas en las condiciones del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, voy a empezar, ¿no? Indicando que lo que necesitamos es documentarnos, a esto se le llama psicoeducación, y dentro de esta documentación probablemente encontremos con mucha evidencia científica, sólida evidencia científica, ¿no? Muchos trabajos, muchas investigaciones, mucha literatura acerca de la eficacia que tiene la terapia conductual, ¿sí? Entonces, los médicos, ¿no? Especialistas suelen remitir a los papás o a las personas que cuidan a los niños, a los tutores, cuando estos son menores 6 años, el que primero trabajen ciertas habilidades con la terapia conductual antes de prescribir algún medicamento. Recordemos que en el caso del TDAH, sobre todo, se tiene mucha cautela porque podría ser simplemente que el niño es un niño
Por ejemplo, queremos hablar acerca de este movimiento constante que pueden tener los pequeños que tienen un TDAH o hay una presunción de TDAH predominantemente hiperactivo e impulsivo, simplemente podría tratarse de un niño que es un poquito más inquieto. Entonces, hay una presunción, ¿sí? Y lo que se va viendo es cómo va evolucionando el caso del pequeño para efectivamente decir sí, es TDAH o descartar más bien la idea de que es un TDAH. Pero durante ese tiempo que se va observando el caso del pequeño, es importante trabajar con terapia conductual. ¿Y por qué nos sirve tanto la terapia conductual? Porque es una terapia que, como les estaba mencionando, tiene mucha evidencia eh, y que nos puede servir si es que nos documentamos y vamos aprendiendo el cómo aplicar algunas de las estrategias y técnicas. Nos puede servir mucho tanto en el hogar como fuera del hogar. También puede ser muy útil, por ejemplo, para los docentes en la institución educativa. ¿Y en qué consiste, ¿no? Esta terapia conductual? ¿O qué cosa es lo que debo conocer de la terapia conductual que me puede ayudar? Primero, que la terapia conductual puede ser muy útil para trabajar con niños que tienen dificultades en comportamiento, que de repente presentan conductas disruptivas. También favorece el autocontrol y como consecuencia, ¿no?, de el trabajo en diferentes áreas, vamos a tener también a niños con una autoestima fortalecida. ¿Qué técnicas o qué estrategias yo puedo utilizar en la terapia conductual? Una que es muy importante, o unas que son muy importantes, son el uso de reforzadores. ¿Qué cosa es esto del uso de reforzadores? Hay reforzadores que son positivos y hay reforzadores que son negativos. Ojo, el que yo diga que es un reforzador negativo no quiere decir que sea malo, porque los reforzadores se utilizan cuando nosotros queremos que el niño incremente una conducta que nos parece adecuada. Y más bien vamos a utilizar el castigo cuando queremos que esa conducta más bien vaya desapareciendo. Entendamos, por favor, castigo de una manera diferente a la tradicional. Estamos hablando dentro del enfoque, ¿no es cierto?, de terapia conductual, existe un término que se llama castigo, que no se corresponde en absoluto con el castigo físico, ¿sí? Quiero que quede claro. Pero me voy a ahora centrar en el reforzamiento. ¿Por qué es importante el reforzamiento? Porque nos permite ir viendo qué conductas son las positivas y con ello logramos que esas conductas que nos parecen adecuadas, que nos parecen adaptativas, que creemos que nos permiten tener mayor armonía, pues se vayan incrementando. Y cuando una conducta toma fuerza o un tipo de conductas toma fuerza, lo que va a ocurrir con estas otras conductas que no queremos que aparezcan es que poco a poco van a ir disminuyendo, ¿sí? Y en la medida en que van disminuyendo en aparición, también van a ir disminuyendo, o sea, la frecuencia, también van a ir disminuyendo con el tiempo la cantidad, ¿cierto?, de veces que va apareciendo en el día y va a haber días en los que ya de repente no las vamos a tener presentes. De modo que se produce un fenómeno que se conoce como extinción. Usualmente, un niño que presenta características como las del TDAH, predominantemente hiperactivo impulsivo, o la presentación que es combinada, vamos a tener muchas críticas siempre para el niño. No hagas esto, lo que estás haciendo está muy mal, mira cómo te portas,
eres un malcriado, etcétera, ¿sí? Y lo que genera en el pequeño es que siente que en todo momento está haciendo mal, que todo lo que puede realizar siempre tiene un cariz negativo. Cuando nosotros utilizamos el reforzamiento, lo que vamos a hacer es no hacer que esas conductas que nos parecen poco adaptativas, que no nos gustan, sigan, sino más bien lo que vamos a hacer es encontrar esas conductas que el niño está realizando y que son buenas. Por ejemplo, nos centramos de repente en que es impulsivo y puede quitarle las cosas al compañerito sin pedirle por favor, o que simplemente se las quita con mucha brusquedad, ¿no? O que quizá comienza a caminar por todos lados y desordena las cosas y se olvida de luego ordenarlas, pero pocas veces celebramos el que el niño haga de repente algo que nos agrada. Y eso es bien importante porque cuando vamos rescatando aquellos aspectos que son buenos para el pequeño se siente también reconfortado y va a comenzar a tratar de realizar esas actividades que lo hacen sentir bien, que además sabe que está siendo reconocido por realizarlos. Hago un paréntesis y les comento un casito que justamente estoy viendo. Este pequeño tiene una historia, ¿no? Él todavía no ha egresado del nivel inicial, está terminando el nivel inicial. Tiene una historia de un niño poco ejemplar, ¿no? Entonces siempre se ven sus defectos, ¿no? Que insulta, que escupe, que cuando se molesta, ¿no? Puede empujar, que quita las cosas con brusquedad, se olvida de decir por favor, ¿no? Entonces, y en el ámbito familiar y fuera del ámbito familiar, todo esto siempre se le ha hecho notar, ¿sí? Incluso se le filma cuando realiza estas acciones. Pero él tiene otro lado, él es un niño muy sensible y cuando ve, por ejemplo, que hay un compañerito que necesita ayuda, ¿sí? Él es el primero, el más voluntarioso en acercarse y ayudar al compañerito, ¿sí? Pero esta acción, por ejemplo, no ha tenido tanto peso como las otras. Entonces, como este dicho, ¿no? Valen más las malas acciones que la buena acción. Bueno, en un niño que recién se está formando, el que no se reconozcan las acciones positivas que puede realizar, pues es nefasto. Y de eso se trata el reforzamiento, de no olvidarnos que ese pequeño puede estar realizando muchas acciones que nos parecen buenas para él, que nos parecen adecuadas para que se pueda integrar mejor al entorno y que no están siendo reconocidas. Cuando nosotros reconocemos estas buenas acciones, ¿sí? Estas acciones que son positivas, que nos están mostrando una buena adaptación a las necesidades del medio, también hay que hacerle notar al niño que eso está bien. ¿Por qué es necesario que se lo hagamos notar? Porque ahí está funcionando lo que les decía, el reforzamiento. Y el reforzamiento puede venir con un premio, es decir, con un elemento tangible, como podría ser de repente una estrellita, como podría ser de repente el jugar con un juguete, con un carrito que le gusta mucho, o simplemente podría ser un reconocimiento social. Lo estás haciendo muy bien, ¿no? Bravo, te salió bien, qué bueno lo que has hecho. Y todo esto hace que esta conducta, que, que es buena, que es positiva para el niño, se vaya incrementando. Cuando una conducta buena, cuando una conducta positiva se va posicionando, van desapareciendo y es mucho más fácil que las conductas que son inadaptativas vayan perdiendo peso y se extingan, ¿sí?
Por eso es que menciono el aspecto del reforzamiento, porque es bien importante considerarlo. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de qué cosa es lo que está generando que la conducta es negativa, ¿no? Esta conducta que no nos gusta sigue presente todos los días. Tengo que de todas formas, esto lo voy a explicar con más detalle en el curso, ¿sí? Pero no quiero tampoco dejarlos con la idea abierta porque yo sé que ustedes pueden investigar también, ¿no? Existe una, vamos a llamarle una herramienta, es una herramienta de trabajo, ¿ya? Esta herramienta de trabajo se conoce con el nombre de análisis funcional de la conducta, ¿sí? Repito, es una herramienta de trabajo, análisis funcional de la conducta. ¿Para qué me sirve el análisis funcional de la conducta? Observamos en muchas ocasiones, esto lo pueden hacer los padres de familia, los cuidadores, pueden hacerlo también los profesores y evidentemente los terapeutas también, el psicólogo, el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, de lenguaje. Después de observar durante varias ocasiones al niño, se van registrando las conductas, ¿sí? Y se ve qué cosa es lo que está antes de la aparición de la conducta, que estuvo antes de la conducta y que estuvo después de esa conducta, ¿sí? ¿Y por qué se registra esto? Porque de esa forma se van observando patrones. ¿Qué cosa es lo que está haciendo que esta conducta, ¿no? que me gusta, siga apareciendo? Y por eso es que trabajo más en ella. ¿O qué es lo que está haciendo que esta conducta que no es buena para el niño siga apareciendo? Entonces voy a trabajar en el origen, en lo que está haciendo que esta conducta que no deseamos que aparezca, finalmente aparezca, o qué está haciendo que se refuerce esa conducta que no queremos que aparezca. Y la única forma de poder llegar a ello para intervenir es teniendo un buen registro. A algunas personas les parecerá de repente absurdo, a otras dirán, pero yo no tengo tiempo de registrar. Siempre debemos darnos un tiempo para registrar, ¿no? Por ese motivo es que psicólogos y terapeutas tenemos también una historia clínica y tenemos y guardamos apuntes de muchas cosas, porque eso permite justamente saber cómo es que podemos ejecutar una acción sobre la base de lo que hemos visto en los patrones, ¿no? Que ya nos van mostrando esas conductas, ¿sí? Entonces, primero, si yo quiero saber cómo puedo iniciarme en el trabajo de terapia conductual o de ciertas nociones de terapia conductual, tanto en la casa como en la institución educativa, ¿no? O de repente no soy un familiar, tampoco trabajo en la institución educativa, pero soy un cuidador del niño y paso mucho tiempo con él, o soy de repente su terapeuta. Lo que tengo que ir observando es cuáles son estas conductas disruptivas, ¿sí? Y, y si estas conductas disruptivas se originan porque algo pasó antes, o porque después de que realiza la conducta hay algo que está haciendo que se refuerce esta conducta que no queremos que aparezca, ¿sí? Cuando ya tenemos esa información, esas se llaman hipótesis de trabajo, ¿ya? Cuando yo ya tengo esas hipótesis, yo puedo comenzar a intervenir, ¿sí? Por ejemplo, si supongamos que hay dos pequeños que son hermanitos, ¿sí? Y el hermanito mayor siente celos del hermanito menor. Todos sabemos que los hermanitos mayores suelen a veces tener muchos celos de los hermanitos menores porque, bueno, están acostumbrados de repente a ser el centro de atención de los papás y llega un hermanito que les quitó justamente esa atención.
Y estoy hablando de atención porque justamente eso es lo que quiero que observen en esto que les voy a relatar, que es un ejemplo hipotético de cómo podríamos hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando llega la hora en la que el pequeño necesita alimentarse porque ya tiene que dormir, mamá coge al pequeño, le da el biberón, la mamadera, ¿no? Y comienza a arrullarlo, lo arropa, ¿no? Y dedica su tiempo al niño pequeño. Entonces pasa que si eso, por ejemplo, ocurre a las 7 de la noche, vamos a tener al más grandecito que a las 7 de la noche comienza a tirar los juguetes, comienza a llorar y comienza a gritar, sin alguna razón aparente, ¿sí? Sin embargo, si llevamos un adecuado registro, probablemente nos daremos cuenta de que este pequeño siempre actúa de esa forma en una hora determinada, cuando la mamá se dedica a realizarle los cuidados al más pequeño. Cuando yo logro determinar esto, después de varias veces que noto la conducta, porque fíjense que en este registro tiene que estar la hora, ¿no? Tiene que estar el momento, con quién lo hace, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando está la mamá, ¿no? Cuando la mamá presta más atención al pequeño. Entonces me puedo dar cuenta de que esa conducta está siendo motivada, ¿no? Porque el niño quiere recibir atención. O sea, ahí puedo comenzar ya con las hipótesis de trabajo, ¿sí? El niño realiza todas estas conductas inadaptativas como a las 7 de la noche, ¿no? ¿En qué contexto? En el contexto de estar con la mamá, y que la mamá deja de repente de estar con ambos niños para abocarse a cuidar al más chiquito. Y lo que tenemos es a un pequeño que comienza a realizar todas esas acciones porque de esa manera la mamá deja de prestar atención al más chiquito y se aboca al más grande. Entonces, esto que hace la mamá finalmente está reforzando la conducta que justamente no queremos que aparezca. Esta conducta que es cuando yo quiero atención, entonces tengo que llorar, tengo que tirar las cosas, tengo que hacer todo lo que pueda para que mi mamá deje de prestar solo atención a mi hermano más chiquito y me preste atención a mí, que soy el hermano olvidado en ese momento, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es que si tenemos a una mamá que evidentemente si tengo a uno de mis hijos que está gritando, está tirando las cosas, tengo que atenderlo, ¿sí? Eh, lo que estamos haciendo de manera involuntaria es reforzando la conducta de que debo gritar para llamar la atención, que debo tirar las cosas para llamar la atención, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer que esto cambie? Podemos hacer que esto cambie, por ejemplo, reforzando más bien las conductas que yo quiero que aparezcan. Yo le voy a prestar atención al niño cuando más bien él se comporte calladito un momento, ¿no? Cuando de repente me ayude con algo del hermanito, ¿verdad? Cuando no grite, cuando no tire las cosas. Y de esa forma el pequeño sabe que, y además obviamente explicándole, ¿no? Mira, en este momento voy a estar un momento con tu hermanito, en este momento voy a trabajar con tu hermanito, voy a acostarlo y luego voy contigo. Y si es que hay alguien más de la familia que pueda ayudar, mejor aún. Pero con este ejemplo chiquito que en realidad no creo que solamente aborde la situación que podría ocurrir con un pequeño TDAH, sino con cualquier niño que está celoso del hermano menor. Lo que quiero hacerles llegar es que una intervención, ¿no? Requiere mucho de el observar, el tomar registro y el trabajar cuando ocurre la situación, pero sobre todo
antes de que ocurra la situación. Cuando yo ya me doy cuenta de que es posible que el niño, para llamar la atención, esté gritando, esté tirando las cosas, haga una pataleta, haga una rabieta, tengo más información para poder trabajar. ¿Y cómo puedo trabajar? Anticipo esa conducta. Le puedo explicar al pequeño, al hermano mayorcito, que hay un momento en el que necesito más bien atender al pequeño para luego atenderlo a él, o que me puede ayudar a atender al pequeño y que es algo que a mí me gusta. Entonces, de esa forma voy a reforzar conductas que más bien son adaptativas. Mira, ¿qué te parece si tú me ayudas a darle de comer a tu hermanito? ¿Qué te parece si cantamos juntos para que pueda dormir y luego, luego te toca a ti, luego canto también solo contigo? Vamos a tener un momento especial contigo. Entonces, las decisiones que se van tomando van a ir ayudando a que el hermanito menor, ¿cierto?, tenga ese cuidado y el hermanito mayor ayude de repente en ese cuidado y finalmente también se vea reforzado con lo que voy a hacer debido a que ya tomé decisiones para poder lograr que deje de actuar de esa forma y actúe de otra, ¿sí? No sé si ha quedado tan claro, pero de eso se trata el reforzamiento. El reforzamiento permite que las conductas adaptativas se vayan incrementando y que aquellas conductas que son desadaptativas, que no son funcionales, que no nos ayudan, más bien vayan disminuyendo hasta lograr que desaparezcan. Y a eso le vamos a llamar extinción, ¿sí? Y esto aplica tanto para lo que podemos hacer en clase como docentes, como también aplica para los papás, ¿no es cierto? Para las mamás, para los cuidadores en casa, ¿sí? O fuera de casa. Bien, voy a continuar. En el caso de la institución educativa, ¿sí? Específicamente, estas técnicas, estas estrategias conductuales pueden ayudar mucho. Miren, hay algunas como por ejemplo el modelado que pueden ser de utilidad. El modelado quiere decir que el adulto realiza la acción y luego espera, solicita, ¿no?, al niño que realice una acción similar a la que ha realizado, a la que ha realizado el adulto, ¿no? También tenemos otra que se llama no modelado, sino moldeamiento. Una cosa es el modelado, donde yo le propongo cómo debe hacerlo, y otra es el moldeamiento, donde lo que vamos a hacer es ayudar al pequeño a que poquito a poco se vaya acercando a esa conducta que estamos esperando que realice, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos a un pequeño TDAH, ¿sí?, que tiene que realizar alguna tarea sencilla, como por ejemplo, tiene que guardar unos juguetes en un frasco y no sé si han visto esos frascos que tienen, estoy hablando de un caso que me estoy acordando, ¿ya? Que tienen tapa rosca. Entonces el niño que de repente quiere guardar los juguetes en un frasco que tiene tapa rosca, no puede, se comienza a desesperar, se fastidia y en un momento tira el frasco con todos los juguetes, ¿sí? Esto es algo muy típico de un niño TDAH. Cuando algo no le sale, ¿no?, de buenas a primeras se desespera y tira las cosas. Si son docentes, seguramente lo han experimentado con varios niños que son TDAH, ¿no? Bueno, niños TDAH en la presentación predominantemente hiperactiva impulsiva o combinada, ¿no? Cuando a un pequeño no le sale algo, fracasa, ¿no?, en este primer intento, renuncia a hacerlo, pero renuncia a hacerlo con rabia, ¿no? Se frustra rápido, tira las cosas. Entonces allí entra justamente, ¿no?, nuestro trabajo de
modelado y de moldeamiento. Con mucha paciencia nos acercamos al pequeño y le explicamos, mira, no pudiste cerrar el frasco, no pudiste cerrar este pomo grande, porque esta tapita tiene un truco. Tienes que darle vueltitas. Fíjate, y comenzamos a hacer. Modelamos la conducta. El niño va a ver lo que estamos haciendo y lo va a intentar. A veces no le sale a la primera. Y ahí viene el moldeamiento. Le voy a explicar de a poquitos cómo lo puedo hacer. Mira, ¿qué te parece si colocamos este frasco en una superficie, en la mesa? Más fácil para ellos, ¿no? No le voy a decir una superficie plana, mira, para que estés estable, no. Vamos a colocar esto en una mesa o en el piso. Ponemos la tapita y vamos a darle vueltitas. Una vueltita, dos vueltitas. Y el niño lo va haciendo hasta que lo logra. Y cuando lo logra, lo felicitamos. ¿Y qué logramos con esa felicitación? Reforzamos positivamente la acción que ha realizado. ¿Qué es lo que he utilizado en una acción tan sencilla? He empleado el modelado, he empleado el moldeamiento, porque estoy guiando paso a paso lo que el niño va haciendo hasta que logre la conducta meta. Y además, cuando lo ha logrado, estoy reforzando positivamente esa acción. Y eso va a permitir que la acción, la conducta adaptativa, no tirar las cosas, ¿cierto? Buscar una solución, buscar cómo cerrar bien ese frasco, se incremente y más bien la otra vaya desapareciendo. ¿Sí? Y esto es algo que se pueda realizar en muchas acciones, repito, en diferentes ámbitos, tanto en el familiar como en el escolar. Eso es algo que pueden hacer. Bien, entonces en el caso de tener a niños TDAH en el aula, si de repente la persona que me está escuchando aquí es docente y está más pensando en cómo puedo entonces ayudarme para lograr esto, puedo tener, ¿no es cierto? Primero, me tengo que documentar, ¿no? De repente el psicólogo de la institución educativa me puede explicar un poquito qué otras estrategias puedo utilizar en el aula, ¿no? Empleando las técnicas que he mencionado. Y para eso es bien importante que exista una capacitación por parte de la organización, porque si la organización, ¿no? O la institución educativa no le presta atención a justamente los casos que puede tener en sus aulas de niños con TDAH, pues tampoco no vamos a tener a docentes suficientemente capacitados o carentes de capacitación para poder trabajar, ¿sí? Entonces es bien importante que en la institución, ¿no? Se empiece a trabajar con mayor información y brindando ciertas herramientas. Para el caso de un niño TDAH, y esto va principalmente para el ámbito educativo, ¿sí? Es muy importante adaptar la metodología. Para los que son profesores que me están escuchando en este momento, sabemos que existen diferentes tipos de adaptaciones, ¿verdad? Hay adaptaciones que tienen que ver con los contenidos y hay adaptaciones que tienen que ver con la forma como presento los contenidos. Unas serán significativas, las de contenido, y otras se conocen como no significativas porque no estoy alterando el contenido. Lo que estoy haciendo es trabajando en un diseño que permite que ese mismo contenido llegue al niño, pero de otra forma. ¿Ok? Eso lo saben los docentes, ¿sí? Ahí estamos hablando de adaptaciones, ¿no? Metodológicas, adaptaciones curriculares,
¿sí? Adaptaciones de acceso, eso también lo vamos a tocar en una de las sesiones. Pero es importante que ustedes consideren esto que les estoy mencionando, porque si no va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy complicado que puedan tener suficiente bagaje para poder hacer los cambios, las variantes que este niño necesita. Si yo sé que este pequeño no va a tolerar el leer un texto de repente de 20 páginas, ¿sí? Porque es un niño al que le cuesta, ¿cierto?, estar atento por mucho tiempo, a menos que de repente esté trabajando con alguna otra ayuda, como la farmacológica, y aquí estoy pensando en un niño un poquito más grande, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que el niño cada vez que intente leer ese texto largo se frustre. Necesito presentarle un texto con el mismo contenido, pero un texto con menos páginas, un texto que esté adaptado. Si es que me ayuda utilizar un video, pues utilizo un video. Si me ayuda con este niño a utilizar de repente más imágenes, pues lo hago con más imágenes, ¿sí? Pero necesito, como docente, adaptar metodológicamente ese material, ¿sí? Otro aspecto que hay que considerar también en la intervención en el aula es que se necesitan evaluaciones diferenciadas. Esto no quiere decir de que se trate de una evaluación que más fácil o una evaluación en la que no esté considerando todos los contenidos, repito. Quiere decir que en vez de colocar de repente una evaluación en donde todo lo tiene que completar, puedo hacer una evaluación flexible para todos, en la cual puedo tener una parte para completar y otra parte para marcar, por ejemplo. ¿Sí? También es bien importante que el docente coordine con los papás y con los especialistas. Un error grave, y miren, se los comento porque hay muchas cosas que yo también he ido aprendiendo a lo largo de estos años, ¿no? Y cuando no tenemos contacto con la institución educativa, no sabemos qué cosa es lo que está haciendo el profe en clase. Y el profesor tampoco conoce al terapeuta y no tiene muchas luces de cómo trabajar. Por eso es bien importante que el docente conozca, ¿no es cierto?, al profesional, que se reúna con el profesional y que se reúna también con el papá, con la mamá o con el cuidador, la persona que esté, que tenga la tutela del niño, para saber cómo él va avanzando, qué necesidades tiene, porque no todos los niños TDAH son iguales, empezando por las presentaciones predominantes de cada niño. Si tengo un niño que es predominantemente inatento, no voy a tener problemas de conducta. No voy a tener un niño que es disruptivo en clase, pero voy a tener un niño que de repente no copia lo que está en la pizarra porque un ratito volteó y se olvidó y se puso, de repente vio un elemento en la pizarra o vio un elemento en la pared o de repente vio a alguien que estaba por la ventana, que estaba en el patio, se olvidó lo que tenía que hacer y se queda absorto en eso y en sus pensamientos y de repente voltea y ya no hay nada en la pizarra, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacer esa profesora para poder ayudar a ese niño? Si es que de repente tiene a un especialista, el especialista le dirá, mire, tratemos de colocarlo en un lugar del aula donde tenga la menor cantidad de distractores. No lo ponga al lado de la ventana, porque la ventana es muy tentadora. Va a ver todo como si fuera una televisión y se va a distraer muy rápido. Colóquelo, ubíquelo cerca de la pizarra, donde usted pueda orientarlo, donde usted pueda ayudarlo un poco más y hacerle recordar lo que tiene que hacer. ¿Sí? Por ejemplo.
También, ¿no? Lo que les decía, utilizar técnicas de manejo conductual, las que sean convenientes, va a depender de cada caso, ¿sí? Y es bien importante que trabajemos con el resto del grupo también, porque fíjense, hay muchos casos de acoso, de bullying a niños TDAH. Como el niño TDAH de repente, y esto pasa también con los inatentos, ¿ah? Yo conozco casitos, ¿no? De hecho, trabajo con 2 casitos de chicos que no son hiperactivos impulsivos, son inatentos, ¿sí? Una de ellas está allá en la universidad y el otro está postulando a la universidad. Y ambos tienen una historia de acoso escolar muy fuerte y no han sido niños hiperactivos, eran niños inatentos y sus compañeros se daban cuenta de que se distraían y bromeaban y los fastidiaban y, y obviamente han crecido, han ido pasando los años, ¿no? Y nadie se daba cuenta de que ellos tenían TDAH. Ahora hay mucha más información. Entonces, por eso también es bien importante trabajar en la institución educativa para que se conozca más acerca de que hay niños, sin decir, sin tomar etiquetas, simplemente trabajar por la inclusión. ¿Sí? Por favor, les pido que los micros los apaguemos, ¿no? Trabajar por la inclusión y el que esta integración realmente, ¿no? Eh, que no sea por grupos, o sea, no es que están todos en un mismo ambiente, pero unos separados de otros, no, sino que se propongan actividades que permitan esta interacción, ¿no? Que haya más tolerancia y más respeto por las diferencias, o por las diferencias, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, si es que esto no se genera desde el aula, o por parte del docente, difícilmente van a ser de manera natural en los estudiantes. Y ese es un aspecto que no debemos descuidar. Muchos chicos eh, que tienen la condición de TDAH tienen una autoestima muy baja, lo cual los hace ser potencialmente víctimas de otros chicos, ¿sí? Y además de eso, pensemos en casos, por ejemplo, de chicos que son muy ansiosos socialmente o que son de repente ansiosos por a ciertos estímulos o que sufren de depresión, ¿no? O que son ansioso-depresivos o que de repente comienzan a desarrollar ciertos rituales para evitar algo y ahí, ¿no? Estamos hablando de todo esto se puede ir evitando si tenemos a chicos que confían más en sus capacidades, en lo que pueden dar y que además están acompañados por un entorno saludable, ¿sí? Compañeros que los apoyan, compañeros que entienden, ¿no? Una docente también que puede comprender qué es lo que está ocurriendo para ir haciendo lo mejor por este educando y también por el resto, ¿sí? Porque la idea de la inclusión es que todos aprendan, ¿sí? Bueno, he traído esta presentación así chiquita, ¿no? Algunas otras técnicas las voy a dejar así como las voy a mencionar y ustedes de repente pueden ir buscando. Sobre todo estoy pensando ahorita en docentes, ya que estamos tocando el tema de aula, ¿no? Puede servir mucho la economía de fichas, si es que de repente no lo han utilizado, bueno, la economía de fichas puede ayudar. También podrían emplearse con niños más grandes los, los contratos o los acuerdos conductuales, ¿sí? También son de utilidad. Los niños realmente respetan, ¿no? Cuando hay un contrato, cuando hay un acuerdo, ¿no? Yo estoy trabajando con un niñito, por ejemplo, esto, ¿no? Del acuerdo y lo veo tan convencido, me dice, sí, y realmente él siento que ha disminuido,
¿no? O sea, no es que la conducta ha desaparecido, pero sí ha disminuido su frecuencia, lo cual me alienta a seguir trabajando en esa línea, ¿sí? Bien, ahora sí, estoy viendo la hora. ¿Preguntas? Pueden levantar la mano, pueden escribir de repente en el chat. Acá nos pone una compañera, ¿no? Dice, ¿usted recomienda la educación en casa en niños con TDAH? Creo que hubo una consulta también de este tipo de homeschool, ¿no? Así como ocurre en otros países, que los padres educan a los niños en casa. Podría ser, sí, también podría ayudar, pero recordemos que el espacio del colegio, ¿no? De la institución educativa también cumple otras funciones, ¿sí? Eh, o sea, no es solamente un espacio de aprendizaje, sino también es un espacio de socialización, de interacción con otros, ¿no? Hay un montón de aprendizajes que surgen naturalmente de solamente hecho de tener contacto con otras personas, ¿no? Habilidades sociales que son también importantes para la vida, porque el colegio resulta ser como, no solamente es una escuela de estos saberes, sino es una escuela de otro tipo de saberes que van a necesitarlos cuando sigan de repente estudios superiores o cuando comiencen a trabajar, ¿no? Los que no estudien van a tener que trabajar, entonces todo esto los ayuda, ¿sí? O sea, todo siempre tiene su pro y su contra, ¿no? Entonces, evaluemos la decisión a partir de todo el panorama completo. ¿Qué pros tenemos y qué contras tenemos? ¿Sí? Bien, acá también, a ver, vamos a ver. Roxana, te escuchamos. Levantaste la mano. ¿Sí? Sala Roxana, dice. O no, no sé si se levantó la mano de manera involuntaria. Dice acá, dice, a ver, vamos a ver, dice aquí una compañera. Una consulta, está bien que un niño lleve tantos cursos a pesar de que la institución está informado que el niño tiene TDAH. Allí lo más importante, Stephanie, como te dije, es... Hola, eh, hola, hola hola. Roxana, sí, Ay, ¿cómo está, sí, doctora? Disculpe, se apagó mi computadora. Bueno, doctora, mire, la consulta que yo le quería hacer es, si bien es cierto, estoy trabajando con una niñita TDAH, que según la madre la han diagnosticado, pero yo también trabajo con niñitos TEA, pero todas las condiciones que tiene la niña no es solamente TDAH, sino también tiene, ¿qué le puedo decir? Muchos aspectos y comportamientos y conductas de TEA. ¿Por qué? En el sentido que no solamente se distrae, sino comienza a aletear, comienza a saltar, comienza a gritar. Entonces, yo ya le hablé a la madre que necesita de todas maneras que un especialista que esté prácticamente ¿cómo se dice? Que esté calificado para que pueda evaluar bien a la niña, porque ¿qué yo hago trabajando aspectos para que ella pueda entenderme si ella no me quiere entender? ¿Cómo puedo hacer? es que allí, estimada Roxana, no solamente estamos hablando de TDAH, como tú lo mencionas. En el caso de los niños TEA, la intervención es diferente. O sea, puedo tener casos de comorbilidad, como es el caso que tú estás mencionando, que es TEA y TDAH, pero cuando tengo estos casos de concurrencia o comorbilidad, prima trabajar las características TEA, ¿sí? Ah, ya, perfecto. Prima trabajar las características TEA. Y si es un niño, una niña que presenta, por ejemplo, mayores dificultades, o sea, es decir, podríamos tener a un pequeño que tiene un grado de apoyo 2, en el caso de los TEA,
¿ya? Que no es un nivel, digamos, un nivel 1 o grado de apoyo 1, sino un grado de apoyo 2. Allí necesitamos un acompañamiento, ¿sí? Un Doctora, mire, acompañamiento. ya, ¿Mm? está bien lo que usted me está diciendo, doctora. Mire, por ejemplo, ella tiene en realidad la niñita 4 añitos, ¿ya? Entonces yo me doy cuenta que ya no se puede comunicar. Entonces yo entre mí, como trabajo con niños TEA, dije, voy a comenzar con las tarjetas, ¿no? Con las tarjetas para que ella prácticamente se familiarice, porque todo lo que hace es balbuceo, casi no señala. Entonces, pero la mamá sigue insistiendo que es TEA, 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 no, que es TDAH, TDAH. Me dice, no, 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 no es TEA, no es autismo, no es autismo, licenciada, me dice. Pero tengo un poquito de experiencia, ya son 3 años que voy trabajando con niñitos TEA, entonces tiene todas las condiciones. ¿Cómo hago con esa madre para que pueda entenderme? ¿Qué hago? No lo sé, no Mm, quiere, no quiere, se ha cerrado Bueno, completamente. allí tendría que trabajar con la psicóloga de la institución para que Ya, pueda trabajar con la mamá en la aceptación para que lleve a la pequeña o al pequeño a una evaluación con el neuropediatra y ya. que puedan obtener un diagnóstico. Porque Yo ese le he es dado, le he dado ya el teléfono de un neuropediatra para que vaya, pero me dice, no, no es necesario, mi hija no es TEA, no es TEA. Ay, Dios entonces ellos hay que simplemente dejar, porque también hay que ver que tenemos un límite de acción, ¿no es cierto? Los papás tienen una responsabilidad. Yo sé que para algunos papás puede ser muy abrumador, pero también está el hecho de que cuando se conoce de una condición, es importante empezar a trabajar en la condición lo antes posible. Nos duele, nos sentimos mal, vamos a pasar un duelo, sí, pero es importante trabajar lo antes posible porque estamos perdiendo tiempo valioso en el cual el niño puede ir mejorando sensiblemente, ¿sí? Entonces, si ya se intentó, simplemente dejar que la mamita en algún momento, o sea, siempre informándole, ¿no? No insistiéndole porque probablemente lo que ocurre es que esa mamá ya no quiera, o sea, le insistimos y va a ser peor. Entonces, simplemente informarle para que ella en algún momento tome la decisión, porque va a tener que ocurrir en algún momento. De repente no ahora, más adelante, pero va a ocurrir. Es lo único que puedo decirte, estimar Roxana, gracias, y gracias, tú sigue doctora. trabajando con los apoyos visuales, ¿sí? Sigue trabajando con los apoyos visuales porque Trabajo con eso todos sí lo los puede apoyos ayudar. visuales. Sí, trabajo con los apoyos visuales. Perfecto. Pero cuando saqué las tarjetas, la madre me dijo, por favor, licenciada, guarde esas tarjetas, porque mi hija ya le he dicho que solamente es TDAH, porque ella está presente en toda la actividad que yo le hago a la niña. Ella observa todo lo que yo le hago. Mejor dicho, no es que yo estoy sola con la niña. Ella quiere ver el Ujú. trabajo y en todas las clases que yo tengo con la niña, ella está presente. Y yo no tengo problema con el ¿Aló? paciente, Elena. Sí, perdón, Roxanita, pero de verdad, como ya nos queda tan poquito tiempo, vamos a Por ir favor, viendo, ¿sí? quisiera hacer Ya, una... Ujú. bueno, ya, doctora, muchas gracias de todas maneras por su consejo. Trataré de seguir sus consejos. Bendiciones. Ah, Muchas gracias. a ver, Quería aquí hay levantar la mano, pero no encuentro la manito escrito en el chat. No sé si me permite conversar, hacer una sí, me pregunta. esperas un ratito. Está Liz, escuchamos a Liz, y luego a Luis Alberto y luego sigues tú, ¿sí? Liz. Buenas noches, licenciada. Yo tengo una pequeña de 7 años, igual también tiene un diagnóstico presuntivo de TDAH, pero lo que ella más un poco me alarma, bueno, ¿no? Es que cuando, digamos, algo no le sale, ¿no? O sea, que se frustra y empieza a decir, bueno, ya no quiero esta vida, me quiero morir, ¿no? Creo que, y eso sería que está en depresión, esto que tiene esas actitudes, ¿no? ¿Por qué se daría en ese caso cuando se frustra? Porque el exceso de frustración, licencia. Ya. En el caso del exceso de frustración, ya sabiendo que es TDAH, ¿no? Allí lo que tenemos que trabajar justamente es antes de que le ocurra la situación de frustración. Si yo ya sé que es TDAH y sé que tiene esa reacción cuando se frustra, necesito trabajar
antes de que ocurre la acción que lo frustra. Yo ya más o menos identifico qué es lo que no le puede salir bien y cómo reacciona. Lo puedo trabajar empleando historias sociales, lo puedo trabajar de repente con una historieta, lo puedo trabajar con títeres, con dramatizaciones, puedo de repente utilizar simular una situación, ¿no? parecida y ver la reacción y ayudar, por ejemplo, a la pequeña a que se calme, que respire, ¿no? A que respire un poquito, porque obviamente va comenzando a sentir, ¿no? Rabia porque no le está saliendo como quiere, entonces tenemos que ayudar a que vaya manejando esa emoción, ¿no? Fíjate, te estás enojando y te estás enojando muy rápido, vamos a respirar un poquito, ¿no? Y así, pero repito, es más eficiente el trabajo antes de que ocurra. Cuando de esa forma lo que tú estás haciendo es dándole herramientas para que cuando le pase sepa cómo actuar. No significa de que cuando ocurra va a dejar de reaccionar mal, pero tú vas a ver que va a dejar de reaccionar de la misma forma que antes, o sea, en intensidad. De repente reacciona mal, pero quizá antes gritaba, tiraba las cosas, luego vas a ver que simplemente grita y ya no tira, luego que ya solita se comienza a dar de repente mensajes, autoinstrucciones, cálmate, ¿qué hacemos? Contamos hasta 5, ¿no? 1, 2, 3, y ya se le pasa la pena. Porque también es cierto que los TDAH olvidan rápido, ¿no? Entonces hay que aprovechar también eso. O sea, los TDAH se olvidan rápido del del mal humor. Son niños que son muy intensos a veces, ¿no? Pero luego se les pasa y siguen viviendo muy tranquilos, muy felices. Entonces hay que ayudarlos. Fíjate, ¿no? Como esto que te fastidia tanto, te ha molestado, podemos ir haciéndolo con calma. A ver, vamos haciéndolo de a poquito, solo vamos respirando, ¿no? Hasta que lo logra hacer. Ya, y ya pasó, pero tengo que entrenarlo para ello, ¿sí? Te estoy dando... Licenciada, y una cosita más. Disculpe, Sí, una preguntita más. Y los TDAH, yo veo que también, no solamente el caso de mi pequeña, también de otros niñitos, ¿saben cómo sufren el bullying, no? Y usted ha dicho que estos niños son muy empáticos, ¿no? Y cuando sufren el bullying, ellos se olvidan también lo que acaba de decir usted, ¿no? Se olvidan también rápidamente del daño que le han ocasionado. Digamos, yo he visto que de repente le han jalado el pelo, ¿no? Y después al rato, la chiquita le pide disculpas, ya hasta se olvidó, ¿no? Pero eso está bien, que los niños, o sea, empaticen rápidamente o tienen que ver que sí, aceptar que sí están siendo maltratados, porque ellos, a veces los niños también se dan cuenta que lo están pegando, saben calmarlo, ¿no? Discúlpame, pero no lo hacen a veces porque realmente quieren disculparse, pero ya la están haciendo sentir mal al otro niño y empiezan a aprovecharse de esa manera. Entonces, a los niños se les debe decir que está mal, que se están aprovechando de ellos, bueno, siempre claro, hay que, o sea, siempre, tienen que siempre disculparle, bueno, hay que, claro, claro, o sea, lo que tú dices es correcto. El niño tiene que ser consciente de que hay algo que está ocurriendo y por eso es importante que siempre estemos todos muy atentos de lo que va pasando con los niños, nuestros hijos en el colegio, fuera del colegio, ¿sí? Pero allí también tiene mucha responsabilidad la institución educativa. O sea, en la institución educativa se tienen que ir ya identificando los comportamientos, ¿no? que hay alrededor del niño. ¿Sí? O sea, tu caso a mí me resuena con un casito que estuve viendo hasta inicios de este año, ¿no? Con un pequeño que, la verdad, él también, o sea, un niño TDAH muy bromista, ¿no? Entonces, eh, al final, pues a él le hacían bromas de otro calibre, ¿no? Y ya había agresión física, ¿no? Y así como tú mencionas, ¿no? Y él justificaba, no, es que mi compañero no quiso pegarme, sino que se molestó un poquito, ¿no? Sí, pero allí la responsabilidad, ¿no? A mí lo que me sorprendía más es que en la institución educativa no habían hecho nada, ¿no? O sea, ya la profesora también tenía conocimiento. Entonces, cuando hay una situación así, la institución tiene que tomar cartas en el asunto. Y por eso hablaba acerca de esto último,
la aceptación, ¿no es cierto?, la inclusión del niño. Tiene que haber un interés genuino porque este niño no se sienta cómodo y que sus compañeros también se sientan cómodos con él, o sea, que entiendan lo que está pasando, ¿sí? Bien, vamos a ver con Luis, creo que estaba aquí, o Alberto, que había levantado la mano. Luis Alberto. Sí, doctora, buenas noches. ¿Me escuchan? Escuchamos. Sí, sí, te escuchamos. Doctora, consulta. Primero creo que eh, para empezar a ver la terapia o de un niño que tiene TDA o TDAH, yo creo que primero tiene que el papá o la mamá admitirlo. Pero es un gran problema que tenemos hoy día. Bueno, yo soy profesor de educación física y lo veo a diario. Tengo niños con TDA y TDAH, pero yo los trato diferente, trato de trabajarlos a través del juego, ¿no? Y algunos me responden, pero algunos tienen la manía de ponerse a llorar, que no quieren hacer las cosas, tiran las cosas, ¿no? Pero yo los dejo un rato que se pasen, cuando ya les pasa, yo de nuevo les hablo. Pero cuando yo les hablo a la mamá, y ojo, que yo les digo a la mamá que los niños ellos no tienen una enfermedad. Lo que ellos, le digo, señora, tienen un déficit de atención que se puede a través de una terapia, pero ellos al decirles terapia o al decirles psicólogo, ellos asumen que su hijo está mal. Entonces, yo quiero saber cómo puedo hacerle que el papá entienda eso, ¿no? Porque el papá, cuando tú le dices psicólogo, él piensa que tú le estás diciendo que su hijo está loco, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer ahí yo o qué pautas puedo tener para que el papá le entienda? ¿O es que primero tiene que el papá entender para poder llegar al alumno, ¿no? Porque lo que en realidad lo que los niños tienen no es una enfermedad, ¿no? Sino yo lo asumo como un tip nervioso que pueden tener ellos, ¿no? No sé si estoy bien eso, qué pautas me da para que los padres acepten, ¿no? Y reciban el apoyo necesario de sus hijos, ¿no? Allí, Luis Alberto, gracias por tu pregunta. Mira, no hay una fórmula mágica como para hacer que un papá acepte una condición. Lo único que yo creo que podría ayudarte es que tú dentro de tu dinámica como profesor de educación física, psicomotricista, es que incorpores ciertas actividades que permitan que el niño esté un poquito más enfocado en una tarea, ¿no? Por ejemplo, trabajar de repente en algún circuito, ¿sí? Que como lo hacen los terapeutas ocupacionales, ¿no? O incluso los fisioterapeutas, ¿no? Que permiten que, o sea, un circuito favorece que el niño tenga que hacer una serie de pasos, ¿sí? Que siga una rutina que lo obligue a concentrarse en lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, y decir siempre a los papás sin utilizar ya el, el término déficit, sin mencionar, simplemente decirles, ¿no? Hemos realizado estas actividades, trate usted en casa de realizar actividades para fomentar el incremento de la atención, si es posible, llévelo a talleres, ¿no? De atención y concentración, sería muy favorable para su niño porque si se les menciona de otra forma, los papás siempre, los papás que ya uno está observando que eh, son negadores, ¿no? Hay papás que son negadores o hay papás que son evitativos. Entonces, lo que voy a generar como respuesta, si yo insisto en decirle que vaya a un especialista, ¿no? O que tiene TDAH, es que sigan negándose o que sigan evitando el tema. Entonces, puedo ir orientando más bien el trabajo de cierta forma para que los papás también eh, tengan interés, ¿no? A ver qué está haciendo el profesor. Sí, mire, estaba haciendo actividades para que el niño se enfoque. Le he estado pidiendo que haga esta rutina, lo he hecho bien, a veces se distrae, por eso se cae, pero hemos vuelto nuevamente a hacer, o sea, explicarle un poquito cómo es que usted está manejando la dinámica del circuito
como una alternativa para trabajar el enfoque, ¿no? O en todo caso, para ayudarlos a a que esta sobrecarga sensorial, ¿no? Sin decirle, mire, su niño está con sobrecarga sensorial, para que todo esto, ¿no? Tenga un canal de desfogue. Creo que eso podría ayudar. No digo que sea la mejor alternativa, pero en este mundo lo que tenemos que hacer es ver alternativas. A veces no tenemos soluciones perfectas. Qué bueno que haya papás que estén tan dispuestos a escuchar y con los que se pueda trabajar tan bien, de forma tan coordinada, pero también hay otros papitos con los que no se puede hacer de esa forma. Entonces, tenemos que ir buscando caminos, ¿sí? Bien, vamos ahora con, a ver, había una persona que dijo, yo no puedo levantar la mano, pero ahora quiero intervenir. Sí, buenas noches. Mil Hola, disculpas ¿qué tal? si de repente fue una interrupción de repente un poquito brusca. Soy maestra cesante, bachiller en psicología, y quiero felicitar de antemano al colega que acaba de hablar, profesor de educación física. Me alegra mucho que un profesor de educación física quizás no tenga la especialidad de ser docente de enseñar áreas, pero cómo se preocupa por el alumno. Bueno, voy al punto. Eh, Tengo yo un nieto sobrino que tiene bastante dificultad, doctora, en cuanto no copia las tareas, es muy distraído, hace berrinches, mm, es poco comunicativo, pero no tiene ese aleteo, no tiene reacciones bruscas. eh, es una persona que por momentos es alegre, normal, pero el problema es básicamente distraibilidad, falta de afecto. Ah, él tiene una enfermedad que es que es, ¿cómo le podría decir? Tipo cáncer, que le aparece heridas en el cuerpo. Desde los 3 meses que nació, le han operado, le siguen operando cada vez que le crece como un tumor y le van operando en diferentes partes del cuerpo. Ya tiene como 3 operaciones. Quizás, digo yo, la medicina le puede haber afectado en el sistema nervioso o pueda tener alguna característica de TDA, ¿cómo es? El TDAH, ¿no? Sí, no sé si me estás O, hablando de repente a ver, es que ahí hay varias cosas porque yo no podría decirte si es que él tiene TDAH, si es que no lo observo, pero si es un ah, niño que ha sido sometido a diferentes operación. intervenciones Sí. quirúrgicas, porque Ujú. sospecho por lo que dices que es un osteosarcoma, ¿no es cierto? Sí, sí, A él sí, lo han operado varios exactamente. osteosarcomas. Un niño que ha Exactamente. sido, imagínense, o sea, es operaciones, cirugías desde tan Ujú. pequeño, Claro. son intervenciones fortísimas para un pequeño, ¿no? Ujú. Más que por el dolor, por el nivel de intrusividad que tiene una cirugía, ¿ya? Sí, sí. Y, bueno, yo trabajo con pacientes con cáncer y familias también, entonces Ah, es qué mi otra rico, especialización. qué Y bueno. es muy difícil, y cuando es tan pequeñito, ¿no? Ya Imagino. tiene, el niño que le estoy hablando ya tiene 8 años, 9, está en tercer grado, Pero pero ahí, señora, hay que trabajar mucho, más bien otros aspectos que podrían, no lo conozco al pequeño, pero yo creo que hay otros aspectos que podrían estar más bien gravitando en esa conducta, ¿sí? le El cómo, afecta el rendimiento académico, puede afectarle la y medicina, claro que creo que sí, ¿no? la medicina, no sé si afecta, pero lo que sí es el tema emocional de este niño que ha tenido cirugías de tan chiquito. Que ya tiene como 3 operaciones, tiene. ¿Sí? Eso es más bien, o sea, yo me iría por el tema emocional porque Mm, cuando hay aspectos emocionales que no se han trabajado adecuadamente, claro que pueden exteriorizarse con una conducta de inatención, ¿no?
Como nos pasa de repente cuando tenemos muchas Claro, claro. preocupaciones, Sí, estamos poco atentos, poco enfocados. Entonces, yo iría más bien, estimada Yanluna, por ese lado, ¿sí? ya. Si es que trabajando esto se ven otras cositas, pues ya hay que ver, pero al haber sido un niño que ha sido operado ya 3 veces de osteosarcoma, pues Sí. imagino, ¿no? O sea, y todas las intervenciones a veces que siguen del osteosarcoma, ¿no? A veces Sí. hay quimios, ¿verdad? Y hay ciclos de quimios, entonces es fuerte, Todavía no ¿sí? llega ahí, gracias a Dios. Solamente le están operando. Ok, entonces creo que por ahí va más bien el trabajo con el Emocional, pequeño. ¿no? Sí, sí, Muy amable. pareciera. Muchas gracias. Buenas Ujú. noches. Muy amable. Gracias. Y vamos a terminar con Marisol. Marisol, te escuchamos. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Ya. Doctora, yo tengo una pregunta. Tengo mi niño de 8 años que tiene un diagnóstico por definir, ¿no? Porque el neuropediatra me dio dos diagnósticos, rasgos de autismo más TDA. Pasó con la psiquiatra y ahorita tiene que estar con la psicóloga y le falta 3 evaluaciones por definir, por eso le han puesto diagnóstico por definir. Mi pregunta es, como él está en un colegio particular, en su salón hay 8 niños, pero el otro año ya no va a haber tercer grado. ¿Tendría algún problema si yo lo pongo en un colegio estatal? Va a pasar a tercer grado. Dependiendo de las características del TEA que él tenga, ¿sí? Porque Ya. no todos los niños TEA son iguales. Entonces, hay algunos pequeños que sí necesitan de un acompañamiento. Eh, yo considero que las docentes de instituciones públicas están muy calificadas. Diría que incluso debido a que constantemente están siendo evaluadas, se suelen capacitar constantemente, más que incluso en los colegios privados, ¿sí? La dificultad mayor que yo vería es que en un colegio público hay muchos estudiantes. Sí, Ujú. Y perdón, sí. eso sí es una dificultad. Eso sí es una dificultad porque hay profesoras que no cuentan con un auxiliar. Hay salones en los que hay, generalmente el auxiliar es un apoyo en el nivel inicial y en primer y segundo grado de primaria, ¿verdad? Entonces la auxiliar ya no está presente en el tercer grado. Em, Así es que si es que estás considerando colocarlo a tu niño en una institución pública, ¿no? En la que sabes que va a haber una gran cantidad de niños, entonces primero que te den el diagnóstico, que conociendo cuál es el nivel o el grado de apoyo del pequeño, evalúa si es que va a una institución pública, el que vaya con un acompañamiento. Si es un nivel leve, un grado leve, digamos que se puede manejar, ¿no? Pero si es que estamos de repente con un grado de apoyo 2, ¿no? Yo sí diría que necesita un acompañamiento en el aula. Sí. Ok, doctora, lo que pasa es que hasta el momento a mí me han dicho que son rasgos, ¿no? Pero como está con el diagnóstico por definir, porque la psicóloga, tanto como la psiquiatra más que todo me dijo que hay rasgos, ¿no? ¿Ya? Hasta que Entonces, definan, hasta que hasta que definan, termine, sí, hasta que termine la evaluación y cuando ya den una evaluación te van a seguramente indicar, estimada Marisol, el grado de apoyo, ¿sí? ya doctora, muchas gracias. Gracias por el consejo. Bien, y bueno, ya los tengo que dejar, nos hemos pasado más del tiempo, pero ha Ujú. sido un gusto poder compartir con ustedes. Aquí dejo algunos datos, aquí siempre dejo mi correo electrónico, si es que aquí también en las láminas está mi correo electrónico, si tienen alguna duda, alguna consulta, y
sigamos en comunicación. Y ahora los dejo con el coordinador, ¿no? Con Roger. Perfecto, estimada Adela. Bien, estimados participantes, hemos llegado a la etapa final de nuestras 3 clases gratuitas. Esperemos que estas clases hayan sido de su agrado y netamente se haya podido cumplir algunas expectativas con respecto a todas sus preguntas que ha podido resolver nuestra ponente Adela Pazán. Comentarles que nuestra ponente no solamente va a brindar el curso de estrategias de intervención en niños con TDAH, sino que también ella, bueno, lleva cursos con nosotros como el curso de TEA, Trastorno del Aspecto Autista, que también es un excelente ponente. Muchos alumnados llevan cursos con ella actualmente y es muy recomendable. Comentarles, estimados participantes, y a la vez agradecerles por el trayecto de estas 3 clases gratuitas. Hemos enviado en el grupo de WhatsApp lo que es la información del certificado por las 3 clases gratuitas. El costo es de 70 nuevos soles para poder enviártelo a Lima Provincia, sí, sin un costo adicional. Y lo que es recojo en nuestra institución tiene un costo de 50 soles. La certificación por estas 3 clases gratuitas está saliendo con 120 horas pedagógicas, académicas, que le va a servir muchísimo a ustedes. De igual forma, la información y el número con el cual ustedes se pueden contactar está ahí dentro del grupo. Perfecto. Comentarles a su vez que estas 3 clases gratuitas han sido solamente clases modelos para que ustedes puedan ver qué estrategias deben utilizar para poder ayudar a sus hijos en casa, familiares, y en esta oportunidad, si son profesionales, cómo poder tener estrategias de potenciar sus conocimientos y así ayudar a sus alumnados. Por ello, le estamos brindando lo que es nuestro curso de estrategias de intervención en niños con TDAH, que va a tener un tiempo de duración de 8 meses. Toda la información a detalle se la vamos a brindar a través del grupo de WhatsApp y por tanto ustedes que están presentes dentro de estas 3 clases van a tener una promoción muy, muy exclusiva que se las voy a compartir a continuación para que puedan visualizarlo. Que de igual forma se los voy a compartir a través del grupo. El costo normal de inversión o el costo promocional por llevar estas clases gratuitas más el diplomado por el cual ustedes se van a inscribir es de solamente 220 soles. Pero mira la sorpresa, incluye eso, tu matrícula, que es un pago único de 100 soles, y tu primer módulo también está cubierto, o tu primera mensualidad. Más también está ahí incluido lo que es tu certificado de tu webinar de estas 3 clases gratuitas de 120 horas, más un curso asincrónico totalmente gratis que está valorizado en un monto de 1.440 soles. Imagínate todo lo que te vas a llevar por solamente 220 soles. Así que no esperes mucho, que esta promoción solamente, como ven ahí, es para las 10 primeras vacantes o las 10 primeras inscripciones por cualquiera de ustedes que se inscriban hoy en este curso. ¿Sí? Bien, estimados alumnados, les agradecemos mucho. Gracias, estimada Adela. Gracias, mi compañera también que está presente en esta oportunidad. Vamos a brindarle toda la información a detalle a través del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Como ven ahí en los mensajes, solicita tu vacante promocional. Le vamos a brindar lo que son nuestros contactos, nuestro link para que se puedan comunicar directamente. Cualquier duda o consulta, vamos a estar prestos para poder ayudarles. Eso es todo de mi parte. Que tengan un excelente noche. Cuídense mucho. Estamos volviéndonos a ver pronto. Nos vemos, cuídense.